Viene ahora la oración, pero como yo ya dice la oración, me gustaría que alguna mujer o del sexo femenino pudiese decir la oración. La Lili se fue, así que no puedo decirle a la Lili ahora. Yo la puedo decir. Gracias, Diana. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor. Que Que así así sea. sea. Gracias, Diana. Con Muy gusto. amable. Bien, nos vamos a la lección número 13. No hay que olvidarse que no existe la mala suerte, porque la suerte no existe. Y vamos a ver la caída del hombre. Normalmente todas las lecciones tienen esta oración, la puse esta vez. La Biblia ha sido dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelante. Eso siempre lo he visto que a cada uno interpreta la Biblia de una forma de cómo uno piensa, por eso que a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelante. Es muy interesante si podemos decirlo, esa oración que es muy reflexiva. Después, eso está en referencia a Génesis 3. Comenzamos. Al hacer el análisis del Génesis, Beretich en hebreo, es necesario agregar algunas palabras con respecto a la caída, que es la piedra angular en el nervio mismo del cristianismo popular. Si no hubiese sido por la caída, no hubiera habido necesidad de redención. Cuando la Tierra salió del caos, pasó primeramente por la fase rojo oscuro, conocida con el nombre de época polar. La humanidad evolucionó entonces en un cuerpo denso, muy diferente de lo que es ahora. En la fase ígnea, época hiperbórea, el cuerpo vital fue agregado al denso, y el hombre era entonces una especie de planta, es decir, que poseía vehículos semejantes a los de las plantas actuales y una conciencia igualmente semejante, o más bien, de una conciencia parecida a la que tenemos actualmente, en un sueño sin ensueños. Cuando los cuerpos denso y vital son abandonados sobre el lecho, en esa época hiperbórea, el cuerpo denso tenía la apariencia de un enorme saco de gas que flotaba por encima de la tierra ígnea. Este dibujo traté de ubicarlo en toda la computación y realmente no hay ninguna algo parecido, sino que demasiados dibujos burdos y ridículos que realmente no. Es mejor usar la imaginación de cada uno de nosotros. Es la apariencia de un enorme saco de gas que flotaba por encima de la tierra ígnea. Dicho cuerpo emitía esporos que se desarrollaban y eran luego utilizados por otras entidades que lo habitaban en aquel tiempo. El hombre poseía los dos sexos, era hermafrodita. Ahora imagínense ahora una enorme saco de gas que flotaba por encima de la Tierra, que emitía esporos y era hermafrodita. Ridículo, no sé. ¿De qué color era por último? No sé, morado. Continúo. En la época lemúrica, pero ya no voy a encontrar la imagen algún día, yo se la voy a pedir, yo estoy seguro que Marco la tiene. En la época lemúrica, cuando la Tierra iba enfriándose, se fueron formando grandes costras semejantes a islas en medio de los mares en ebullición, o sea, en magma, fundamentalmente. Magma es aquella roca fundida roja. Y el cuerpo del hombre se solidificó también, adquiriendo cierta semejanza con el que posee hoy. Tenía la apariencia de un mono. El tronco era corto y los miembros enormes.
los talones proyectados hacia atrás, faltando casi por completo la parte superior de la cabeza. Mire, aquí normalmente imagínense ustedes a un, si podemos decirlo, a un gorila. El gorila normalmente la parte de la columna vertebral tiene una callosidad hacia arriba por la parte de atrás del cerebro del gorila, que la hace resaltar mucho más de su cabeza. Los brazos largos y su cuerpo un poco más corto y atrofiadas las piernas, por supuesto. Pero esa es más o menos la apariencia que podría tener. Repito, tenía la apariencia de un mono, el tronco era corto, los miembros enormes, los talones proyectados hacia atrás, faltando casi por completo la parte superior de la cabeza. El hombre vivía en una atmósfera de vapor, llamada niebla, de fuego por los ocultistas. No tenía pulmones y respiraba por medio de tubos. Poseía interiormente un órgano parecido a una vejiga que inflaba aspirando aire caliente para ayudarle a flanquear las enormes aberturas que se producían cuando las erupciones volcánicas dislocaban la corteza terrestre. Detrás de la cabeza se proyectaba un órgano que ahora ocupa el interior y que en fisiología se designa con el nombre de glándula pineal o tercer ojo. Bien que nunca haya sido un ojo, sino un órgano de sensación localizada. El cuerpo mismo no poseía entonces sensación de ninguna clase, pero cuando se aproximaba muy cerca de un cráter volcánico, el calor que era percibido por ese órgano lo hacía alejar antes de que su cuerpo fuese destruido. El cuerpo denso se había entonces solidificado a tal punto que le fue ya imposible al hombre seguir reproduciéndose por esporos. Un cerebro, órgano del pensamiento, se hizo necesario. La fuerza creadora de que nos valemos ahora para construir ferrocarriles, navíos, aeroplanos, etc., en el mundo exterior, fue utilizada en la construcción de este órgano. Como todas las demás fuerzas, era bipolar. Uno de los polos se dirigió hacia arriba, construyendo el cerebro, dejando al otro disponible para la propagación. El hombre dejó de ser entonces una unidad creadora completa para ser humano. Solo poseía la mitad de la fuerza generadora, siéndole necesario buscar su complemento fuera de sí mismo. No era entonces el hombre el ser consciente que es ahora. Tenía más conciencia del mundo espiritual que del mundo físico. Apenas podía ver su cuerpo físico y no era consciente del acto de la generación. La aceleración bíblica de que Jehová dormía al hombre cuando éste debía reproducirse es pues correcta. No había dolor ni dificultades para el alumbramiento. Y a causa de la conciencia extremadamente incipiente que tenía de su alrededor físico, el hombre no se daba cuenta de la pérdida de su cuerpo denso debido a la muerte, ni de su entrada en un nuevo vehículo físico con cada nuevo nacimiento. En aquella época, sus ojos no estaban abiertos y los seres humanos no tenían conciencia los unos de los otros. En el mundo físico, aunque advertidos y despiertos en el mundo espiritual, también bajo la dirección de los ángeles, particularmente aptos para ayudarles en todo lo relativo a propagación, eran reunidos en grandes templos en ciertas épocas del año
cuando las líneas de fuerza planetaria eran propicias. Allí el acto de la generación era cumplido como un sacrificio religioso. Cuando el hombre primitivo, Adán, vino en contacto sexual con la mujer, el espíritu durante un momento, perdón, horadó la carne y Adán conoció a la mujer. Es decir, se volvió consciente de su presencia física. Es así como la Biblia emplea en todas sus páginas esa expresión casta, como cuando dice que Elcana conoció a su mujer, Aná, y ella tuvo por fruto a Samuel. Igualmente en el Nuevo Testamento, cuando el ángel dijo a María que sería madre del Salvador, ella respondió, ¿y cómo puede ser eso? Puesto que no conozco varón. El pecado es un acto contrario a la ley. Mientras la humanidad se propagaba bajo la dirección de los ángeles, que tenían conocimiento de las líneas de fuerza cósmicas, el alumbramiento se verificaba sin dolor, tal como sucede actualmente entre los animales salvajes, que se acoplan solamente en épocas determinadas del año, bajo la dirección de sus espíritus grupos. Pero cuando el hombre procedió siguiendo los consejos de ciertos espíritus, los espíritus luciféricos, colocados a medio camino entre la humanidad y los ángeles, empezó a procrear cuando le parecía bien, descuidando las líneas cósmicas. Ese pecado de comer del árbol del conocimiento fue la causa del alumbramiento con dolor que Dios anunció a Eva. Él no la maldijo, tan solo declaró lo que resultaría por el uso ignorante y desconsiderado de la función generadora. Se recordará que los espíritus luciféricos formaban parte de la humanidad del periodo lunar, que son los retardados de la oleada de vida de los ángeles, y que eran demasiado avanzados para tomar un cuerpo físico, pero que tenían, sin embargo, necesidad de un órgano interior para poder adquirir conocimiento. Además, ellos podían trabajar por intermedio de un cerebro físico, cosa que Jehová o los ángeles no podían hacer. Esos espíritus penetraron en la médula espinal y en el cerebro se le hablaron y le hablaron a la mujer cuya imaginación había sido despertada por la educación peculiar de la raza lemúrica. Como su facultad de percepción era sobre todo interior, ella recibió de ellos la impresión de una imagen y los vio bajo las formas de serpientes, pues había penetrado en su cerebro por la médula espinal, que lógicamente la médula espinal tiene la forma de una serpiente, que tiene la forma de una serpiente. La educación de la mujer comprendía la observación de las peligrosas proezas y combate de los hombres para desarrollar su voluntad, resultando en esos combates la muerte y desaparición de muchos cuerpos físicos. La conciencia incipiente de que algo inusitado acontecía indujo a la imaginación de la mujer a preguntarse por qué ella veía cosas tan extrañas. Tenía conciencia de los espíritus de aquellos que habían perdido sus cuerpos físicos, pero su percepción imperfecta del mundo físico no le permitía darse cuenta de la presencia de los amigos cuyos cuerpos densos habían desaparecido en los combates o en alguna otra manera.
Los espíritus luciféricos le resolvieron el problema abriendo sus ojos. Cuando abren los ojos está hablando de la conciencia. Ellos le revelaron su propio cuerpo y el del hombre y le enseñaron cómo ambos conjuntamente podían vencer a la muerte, creando cuerpos nuevos. Así la muerte ya no podía afectarles, pues ellos, como Jehová, podían crear a voluntad. Lucifer abrió los ojos de la mujer. Ella buscó la ayuda del hombre y le abrió los ojos. Así, de una manera bastante real, aunque imperfecta, ellos se conocieron teniendo por primera vez conciencia el uno del otro y también del mundo físico o del mundo que lo rodea. Conocieron la muerte y el dolor, lo que permitió diferenciar el hombre interno del cuerpo que reviste y que renueva cada vez que le es necesario para avanzar en el sendero de la evolución. Me gustaría que lo comentáramos esta parte después, ¿no? Porque es bien importante. Dejaron de ser autómatas y se convirtieron en seres libres y pensadores, al precio de su sujeción al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Nosotros estamos habituados a pensar que la muerte es un acontecimiento terrible. Si el hombre hubiese comido también del árbol de la vida, porque habían dos árboles, comió solamente del árbol del conocimiento, también estaba el árbol de la vida. Hubiese comido también del árbol de la vida, continuó, y hubiese aprendido el secreto que le hubiese permitido vitalizar perpetuamente su cuerpo, se hubiese encontrado en situación todavía peor. Nosotros sabemos que nuestros cuerpos no son perfectos todavía. Y que imagínense ustedes un cuerpo imperfecto siendo eterno. Terrible. Se hubiera encontrado con la situación peor. Nosotros sabemos que nuestros cuerpos no son perfectos todavía y que en épocas anteriores eran extremadamente primitivos. Por consiguiente, la ansiedad causada a las jerarquías creadoras por temor de que el hombre comiese también del árbol de la vida y se volviese capaz de renovar su cuerpo vital, era bien fundada. Si él hubiera hecho esto, se hubiera vuelto inmortal, en verdad, pero no hubiera sido capaz de progresar o de evolucionar. La evolución del ego depende de sus vehículos, y si no hubiera sido capaz de renovarlos y mejorarlos por medio de la muerte y el nacimiento, se habría estancado. Yo cambio la palabra esa estancado, no puedo cambiarla, pero yo pondría, se habría cristalizado. Es una máxima oculta, lo pongo con rojo porque es muy importante, es una máxima oculta que cuando más a menudo morimos, más capaces somos de vivir mejor, pues cada nacimiento nos ofrece una nueva oportunidad. Los comentadores de la Biblia han estado siempre perplejos para descubrir qué relación podría haber entre la acción del comer un fruto y el nacimiento. Pero el problema queda resuelto si comprendemos que el acto de comer el fruto es la expresión simbólica del acto de la regeneración, por medio del cual el hombre se vuelve igual a Dios, en tanto que él conoce sus semejantes y es capaz de engendrar nuevos seres. En la última parte de la época lemúrica, estamos hablando cuando el hombre, que es Adán y Eva, cuando el hombre se arrogó su prerrogativa de realizar el acto regenerador a su antojo, era su voluntad entonces poderosa, lo que le permitía hacerlo, comiendo del fruto del árbol del conocimiento. No importa de qué momento, él era capaz de crear un cuerpo nuevo cada vez que perdía uno viejo.
Nosotros estamos habituados a pensar en la muerte. Es un acontecimiento terrible. Si el hombre hubiese comido también del árbol de la vida y hubiese aprendido el secreto que le hubiese permitido vitalizar perpetuamente su cuerpo, se hubiera encontrado en situación todavía peor. Nosotros sabemos que nuestros cuerpos no son perfectos todavía y que en épocas anteriores era extremadamente primitivo. Por consiguiente, la ansiedad causada a las jerarquías creadoras por temor de que el hombre comiese también el árbol de la vida y se volviese capaz de renovar su cuerpo vital, era bien fundada. Si él hubiera hecho eso, se hubiera vuelto inmortal. En verdad, pero no hubiera sido capaz de progresar. La evolución del ego depende de sus vehículos. Vale decir, si son muy básicos, no va a poder evolucionar lo suficiente. Depende de sus vehículos. Y si no hubiese sido capaz de renovarlos y mejorarlos por medio de la muerte y el nacimiento, se habría estancado. Es una máxima oculta que cuando más a menudo morimos, más capaces somos de vivir mejor, pues cada nacimiento nos ofrece una nueva oportunidad. Hemos visto que los conocimientos adquiridos por el hombre por medio del cerebro y del egoísmo resultante fueron adquiridos a expensas del poder que tenía de crear por sí mismo. Conquistó su libre albedrío al precio del dolor y la muerte. Pero cuando el hombre aprenda a utilizar su intelecto para el bien de la humanidad, obtendrá el poder espiritual sobre la vida y además será guiado por una sabiduría innata tan superior a la conciencia actual del cerebro. Como esto lo es respecto a la más baja consistencia de los animales, la caída en la generación era necesaria para la construcción del cerebro, pero eso no es después de todo sino un medio indirecto de obtener conocimiento y que será suplantado por una conexión directa con la sabiduría de la naturaleza, que el hombre, sin la ayuda de ninguna colaboración extraña, será capaz de utilizar para generar nuevos cuerpos. La laringe pronunciará la palabra perdida, el Friet creador, que bajo la dirección de grandes instructores eran empleadas en la antigua Lemuria para la creación de plantas y animales. Puse en amarillo esto y lo destaqué porque son palabras muy importantes. El hombre será entonces en verdad un creador, no a la manera lenta y laboriosa que hoy día, sino que el uso de la palabra propia o fórmula mágica, que es la vibración en el fondo, será capaz de crear un nuevo cuerpo. Eso es lo que aparece en esta lección, la lección número 13, muy interesante, y que realmente es el motivo por la cual se le dice la caída del hombre, pero la verdad es que es fundamental y necesaria para la evolución del hombre. Y ahora entendemos que no es ni pecado ni nada, sino muy por el contrario, es una evolución propia del ser humano. Y realmente nosotros lo logramos entender, logramos realmente ver que la situación no es pecadora, ni mucho menos, todo lo contrario, es evolución. Y ahora, normalmente se habla de cerebro. Fíjense ustedes que hablamos siempre la palabra, en esta lección solamente se habla de cerebro. ¿Y por qué motivo? Porque es la parte física. Esto es, a ver, como cuando nosotros hablamos del software y el hardware. El software es totalmente distinto al hardware. Al hardware es justamente lo que estamos hablando del cerebro. Mente
es lo que puede trabajar, ¿no es cierto?, dentro de ese cerebro. ¿Cuán potente es ese cerebro, ¿no es cierto? ¿Cuántas, si pudiéramos decirlo, neuronas están conectadas entre sí para poder trabajar dentro de ese cerebro? Algo físico, ¿no es cierto? Y el software es algo que es la mente, algo que no se puede tocar, porque es algo que es el trabajo que realiza. Esto es lo mismo que el computador. Cuando se enciende el computador y comienza a funcionar, ¿no es cierto? El software realmente es la vida esencial en un computador. Pasa exactamente lo mismo con la mente y el cerebro. Si tenemos un cerebro básico, evidentemente que no vamos a poder trabajar en nada ni absolutamente nada. Sino simplemente hay puros estímulos básicos y fundamentales, pero no hay una necesidad, ni inquietudes, ni proyecciones, nada. Entonces, evidentemente era muy necesario hacer evolucionar este cerebro, incluso más. Todavía este cerebro es básico, fundamentalmente básico. Tenemos separado, fíjense que nosotros incluso más, todavía tenemos la separación que es justamente de la dualidad, cuando éramos duales. Tenemos dos partes del cerebro. Tenemos dos ojos, dos orejas, dos orificios nasales, la boca, nosotros separada en dos, porque si uno saca la lengua, inmediatamente está dividida en dos, inmediatamente así hacia abajo, pero alguien me dice, ¿y el corazón? No, sí, yo lo tengo clarísimo. Por algo será que tenemos un solo corazón y no dos corazones, sí, pero sí tenemos dos riñones, y así fundamentalmente quedaron rezagos, ¿no es cierto?, de esa dualidad. Pero fundamentalmente es más que nada para poder decir el ser humano es dual igual en este mundo físico, porque hablamos ahora y estuvimos recalcando que la parte química y también está la etérica, o sea, son dos cuerpos que están en este mundo físico, el químico y el etérico. Entonces, evidentemente, seguimos siendo duales. Por eso que dicen, menos mal que comió del árbol del conocimiento y no comió del árbol de la vida, sino a partir de ese momento sería inmortal, porque sería una renovación permanente de él, pero muy defectuosa. A lo cual creo, desde mi punto de vista, que nos cristalizarían, incluso más, o sea, tendríamos que ser cristalizados y quedar para un nuevo proceso que quisiera ser Dios, en ese sentido. Creo que hasta ahí llega la lección, pero si hay alguna persona que tiene alguna duda, consulta con respecto a todo esto, por favor, ningún problema, podemos resolverla. ¡Qué silencio! Se me cristalizó la pantalla. Susana, adelante, por favor. Alberto, primero gracias por tu clase, que siempre es tan bueno recordar todo lo que se ha estudiado. Siempre uno aprende algo nuevo, pero me demoré en preguntarte porque no sabía ni cómo hacerte la pregunta. Hablaste de la división de los sexos, ¿no? Del pecado original, entre comillas, y de esas cosas. Pero siempre viéndolo desde un punto de vista espiritual y evolutivo, por supuesto. O sea que el pecado como tal no existe. Nosotros que estamos en esta escuela, sí sabemos lo que es el control
de las fuerzas creadoras. Eso es algo que vamos sabiendo según estudiamos, y con el tiempo vamos teniendo un dominio sobre ese asunto, sobre esa fuerza, según vamos avanzando. Pero a mí me parece que la desorganización de esa fuerza creadora en una forma extrema, vista por y la aceptación vista por un estudiante Rosacruz, yo creo que es muy negativa, y yo creo que llega hasta el punto de no sé, de la locura, de medicamento ya. Ayer yo vi algo en la conferencia del señor Jen de Alzheimer, que ponía el arcoíris y hablaba de las fuerzas creadoras, porque lo aumentó ampliamente. Y lo digo aquí porque se lo puedo decir a él. Y yo me quedé impactada, porque esto es sin ánimo de juzgar a persona alguna. Porque yo digo que un adulto tiene todo su derecho de pensar y reaccionar y accionar como él quiera. Pero nosotros, estudiantes Rosacruces, tenemos el derecho de justificar un movimiento donde la fuerza creadora se va a usar en la forma más inadecuada por todo sentido, en todos los sentidos que se ve, y justificarnos diciendo que es porque es la era de Acuario la que viene, sin darnos cuenta de que las eras y que el planeta Plutón y todos los planetas que vengan vienen precisamente por nuestra acción, por la acción de la humanidad. Yo no sé, esta clase me recordó eso, y por eso que lo estoy planteando. Es justificable que la fuerza creadora sea juzgada con tanta impunidad, porque una cosa es que haya sido necesaria la división de los sexos, que haya sido necesario todo este proceso evolutivo, y otra cosa es justificar un libertinaje en esta manera tan absurda. Tampoco Rosacruz, tampoco de los estudiantes, de cualquier estudiante ocultista. Sí. ¿Sabes? Mira, Susana, tu reflexión, pues ya no es una pregunta, sino que es una reflexión tuya, muy interesante, muy interesante. Voy a tratar de contestar lo siguiente. A ver, Diana dijo la vez pasada, a ver, no lo voy a poner así, lo voy a plantear lo siguiente. Diana dijo, después te doy, Rodrigo, deja contestar un poquito a Susana y te doy la palabra a Rodrigo. Diana dijo, miren, yo he ido a reuniones donde comienzo a hablar y me siento a veces como que no soy escuchada. Y simplemente yo creo que a todos nosotros, de las 15 personas que están aquí, más de, perdón, 13 personas, o 14, porque Rodrigo está doble, 14. La verdad es que cuando hemos ido a una reunión, porque tal como dicen, o sea, cuando uno va a reuniones sociales y se junta con gente socialmente, se encuentra con que los temas que se hablan son siempre de negocio, o sea, cada hombre se pone, ¿no es cierto?, una chapa por delante, y todos hablan de planes, de proyectos y de todo. Todos tienen proyectos, todo es especulación y la mitad es mentira. Pero ahí, ¿no es cierto?, siempre, como digo yo, se tiran eruptos más altos que la boca. Ese es el problema, porque la verdad es que siempre están hablando
y muy rimbombante y todo el mundo tiene plata, y todo tiene proyectos y todo lo demás, ¿no es cierto? Todas las mujeres son bonitas, todas están preocupadas de dónde la peluquería, qué tal cosa, que están haciendo fitness, ¿no es cierto? Que algunas siempre están haciendo ejercicio, etcétera. O sea, es un mundo totalmente superfluo, o sea, muy superficial, y que realmente, claro, cuando uno empieza a meter si podemos decirlo, la intencionalidad de algún tema espiritual, la gente no le interesa. O sea, qué interesante este caballero, y mira qué bueno, pero por 3 minutos. Mira, yo la verdad es que no sé nada, ¿me entiendes? Háblame de la bolsa de comercio, pero de estas cosas yo no sé mucho, así que, mira, ¿no? Y, oye, ¿qué te pareció la película de ayer? Y cambiamos el tema de inmediato. O sea, eso está claro. Fíjense la cantidad de gente acá, que deberían haber, ¿no es cierto?, en estos momentos 150 millones escuchando esto. No, hay 15 solamente. Solamente 15 tienen esta capacidad de poder, ¿no es cierto?, abrirse a la realidad que hoy en día existe en el mundo. El mundo está muy materialista, pero está como debe estar. Así de simple, porque tiene que reaccionar, tiene que salir de esta zona, ¿no es cierto?, de la inconforme de las necesidades que tiene en estos momentos el ser humano. El ser humano es muy materialista. Y ese es el motivo por qué, ya lo hemos explicado muchas veces, que justamente cuando se formó la mente, se adosó mucho al cuerpo de deseo. Pero el cuerpo de deseos que teníamos en esos momentos era muy básico y solamente tenía estímulos. O sea, no tenía grandes deseos. No era, ¿no es cierto? Quizás pudiéramos decir una vida anímica, una vida, ¿no es cierto?, de nobles ideales. No, estímulos. Vale decir, estos estímulos que recién estaban creándose. Y el hombre era un troglodita, un animal. O sea, entre el animal y nosotros era casi lo mismo. Nosotros solamente esos estímulos fueron creándose y creando este mundo del deseo. Por eso que era tan básico, por eso que era necesario que Cristo viniera y le cambiara la vibración al cuerpo de deseo de la tierra, a ese nivel. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos después, en las futuras encarnaciones, recibir, ¿no es cierto?, un cuerpo de deseo más o menos más puro de lo que en esos momentos había, porque la verdad es que cuando tú hablas de barro y conversamos de barro y hablamos de barro, hay diferentes tipos de barro, pero más allá del barro no hay más que barro. Evidentemente así era el hombre antiguamente. Y ese es el motivo por el cual hemos hecho este largo proceso, quizá que podríamos decir en este mundo de la forma, que es un proceso largo, que hemos ido perfeccionando nuestros cuerpos, los 3 cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo de deseo. Los 3 cuerpos tienen que ir perfeccionando. Por eso que la mente era muy importante y la mente ha ido evolucionando. Este cerebro ha ido mejorando, evidentemente, era necesario. ¿Para qué? Para que justamente cada cuerpo que llegue en un mejor cuerpo, en un mejor desarrollo del mismo ser humano, de la especie humana. Cada vez, o sea, aquí ya entramos en la parte, si pudiéramos decirlo, evolutivo del ser humano. Ese es el motivo por el cual, claro, uno ve y ve que realmente que el ser humano, si no ha cambiado casi nada, somos animales, sí, somos animales, todavía nos regimos por impulso. Sí, es cosa de verlos, qué sensaciones tienen los seres humanos. Y vas a ver gente con mucho dinero, pero con una mente podrida por dentro, pero que ni se la puede el mismo. Y así vemos al mundo entero como está. Lo vemos mal, pero marcha como viene. No somos más que eso. Y precisamente por eso que nosotros vamos a la vanguardia. Porque somos las personas que estamos realmente con una proyección totalmente distinta de la conciencia que se está tomando. Porque fíjense que la conciencia no se trata solamente de tomar conciencia del cuerpo de uno, sino que de lo que lo rodea. Y específicamente al ser humano no le importan muchas cosas, entonces evidentemente está muy evolucionado en la parte química, en la parte física, pero no está muy evolucionado en la parte, si pudiéramos decirlo, el cuerpo deseo. Sigue deseando con los instintos bajos, sigue con el egoísmo, sigue realmente acumulando dinero,
Y tú dices, pero si tienes todo el dinero para 5 encarnaciones, si quieres. No, pero es que quiere más, quiere más. Y nunca se vuelve altruista, no, no, si eso es el deseo de querer acaparar y acaparar y acaparar. Entonces, evidentemente, el mundo, el deseo que tiene ese hombre, necesita purificarlo, necesita mejorarlo, necesita arreglarlo. Pero su cerebro no le da, porque su proyección es distinta. Él está bien, está en su zona de confort, no quiere que lo muevan de ahí. Incluso más se defiende y defiende su dinero, defiende todos sus bienes. Para mí, todo esto es mío y ojalá no me muera nunca y si tuviese que pagar yo por un cuerpo nuevo, lo hago. ¿Me entiendes? Y por eso les digo que en este momento esta evolución es lenta, pero no imposible, sino que simplemente tenemos que tener esta zona de no confort para que evidentemente podamos proyectarnos. Y la única forma de proyectarse justamente es equilibrio entre los 3 cuerpos, tanto el mental, el físico y el de deseo, para que los 3 puedan evolucionar en forma rítmica, los 3 juntos. Rodrigo, tú tenías que hablar. Gracias, Habla, por favor. No, Susana, por favor, por el contrario. Estas reflexiones que tú haces son importantes y necesarias, porque realmente son proyecciones que uno tiene y que uno ve, y que realmente están latentes en el ser humano. Rodrigo, por favor. No entendí nada, absolutamente nada. No entendí. Yo pensé que era una pregunta de Jen de Galstein, del tema que dijo Susana. No sé, ya no voy a opinar mejor. No, la pregunta estuvo bien y la respuesta estuvo bien. Yo pregunté lo que tú entendiste y me contestó Alberto lo que es sencillamente que somos todos imperfectos y que hay algunos con que las emociones están ahí a flor de piel y que hay personas que las muestran de una forma, otras de otras, que somos sencillamente imperfectos. Aunque seamos estudiantes Rosacruces y nos llenemos la boca para decir somos la vanguardia del mundo, aún estamos llenos de defectos, de dificultades todos y de emociones, unos por un lado, otros por otro. Yo no entendí perfectamente la respuesta de Alberto. Gracias, Susana. Pero está bien, Rodrigo, estás en todo tu derecho de decir eso. Mira, lo que pasa es que esta lección justamente habla de la parte evolutiva del ser humano y cómo baja a la conciencia. Pero sin conciencia era un animal inconsciente de lo que hacía en este mundo, porque es su evolución. Acuérdense que estamos involucionando en esos momentos, en la época lemúrica estábamos involucionando todavía. Todavía no se producía este acto de conciencia fundamental, que a partir de esos momentos comienza después del 0 su evolución, porque antes era involución, inconsciencia. Una vez que comienza la conciencia, te comienzas a darte cuenta que a partir de esos momentos, tienes una mujer al frente, y tomas conciencia de que ella es distinta a ti, y tomas conciencia de que, a su alrededor hay árboles, a su alrededor hay vegetación, y empiezas a tomar conciencia de lo que te rodea. Antes no. Por eso se paría sin dolor. Por eso que eran verdaderos animales que realmente no existían y que incluso más se reunían y lo hacían reproducirse, porque es un proceso que tiene el ser humano aquí en este globo D, que es la parte física. Y evidentemente ese sistema evolutivo no comienza la evolución hasta el momento de que el hombre no toma esa conciencia. Por eso que es importante el pecado original. Pecado, sáquenle palabra pecado y pongan, ¿no es cierto?, el hecho original. Es más bonito. Pero tú sabes que tenemos que tener religiones fundamentalmente para que nos abran los sentidos, para que realmente podamos entender muchas cosas que normalmente no entendemos, porque después viene la racionalidad de eso. Por eso que partí con la palabra Génesis. La Biblia está hecha, ¿no es cierto?, por los ángeles archiveros para darle a cada uno de nosotros lo que necesita para su evolución. Por eso que uno toma esto y toma el Génesis y lo va viendo de una forma tal hasta que lo va entendiendo y lo va comprendiendo. Era fundamental. Sin ese hecho,
El ser humano se cristaliza y simplemente no puede seguir evolucionando. Simplemente llega hasta ahí, se cristaliza y se acabó la evolución de miles y miles y miles de años evolucionando el ser humano, hasta que toma conciencia. Una vez que toma conciencia, ya comienza la evolución, ya comienza a mejorar, ya comienza a evolucionar su cerebro. ¿Por qué? Porque su mente puede empezar a trabajar. Hablemos de software y hardware. Es lo mismo, Rodrigo. Si yo no tengo un computador, ¿no es cierto?, que realmente funcione como corresponde, no puedo meterle un programa. O sea, si yo traigo de aquí, ¿no es cierto?, un computador del año 60 y quiero tratar de meterle, ¿no es cierto?, un programa o bajar un programa, imposible, porque ese no puede en ese momento funcionar un programa. Eso es lo mismo sucedía en esos momentos. No teníamos un cerebro como para poder trabajarlo y trabajar la evolución de ese hombre. Y justamente lo que está hablando en esta lección que te dice, en esos momentos, todo lo que nosotros hoy día tenemos, la creación de aviones supersónicos, mucha tecnología, rayos X, submarinos, aviones, ferrocarriles, fundición, cada vez la mente del ser humano está creando cada vez más. No lo podríamos haber hecho si no teníamos una evolución en este cerebro y en esta mente introducida en este cerebro que cada vez hacía que esto evolucionara a partir del momento que toma conciencia. Por eso que es importante ese acto, es el acto de la manzana de Adán. Y como dicen, y como decía ahí las enseñanzas, no había un árbol, habían dos árboles, uno del conocimiento y otro, ¿no es cierto?, del árbol de la vida. Menos mal que vio el árbol del conocimiento y no el árbol de la vida, sino que a partir de ese momento hubiera sido inmortal. Vale decir, se hubiera regenerado sin ningún problema, porque hubiera regenerado también no solamente su cuerpo físico, sino su etérico, que es fundamental. Pero ¿qué hubiera sucedido? Que nos hubiéramos estancado, hubiéramos tenido una evolución muy lenta y que a lo mejor no hubiéramos cristalizado a partir de esos momentos. Y ese no era el plan de Dios, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros lleguemos a ser de la misma forma, igual, de la misma forma como Él. Imagen y semejanza, por eso somos imagen. Y llegaremos a ser la semejanza de Él en otro periodo, en otro día de manifestación de Dios. Esa es la idea fundamental. Y por eso, ¿qué es lo que narra en este momento en la lección número 13? No, si no te quedó claro, Rodrigo, no importa, no te preocupes. Lo conversamos en mi casa y te invito a mi casa y lo vamos a conversar acá, cuando tú quieras. Es triste, Alberto, por ejemplo, que ¿sí? Tengamos un papa que justifica hasta cierto punto la violación o que tapa la violación de menores. Tenemos un Dalai Lama que le dice a un niño, chúpame la lengüita, y tengamos